tardes, estimadas alumnas. Hoy día el tema que vamos a ver es el tema de las sondas. Ya hay muchas sondas. No son grandes cantidades, pero por esta vez vamos a ver solo las sondas que ustedes más van a ver en aquellos pacientes que puedan estar en una condición de dependencia severa o postrada. Ojo, que las sondas son distintas a las colostomías o a las ostomías en general, ¿ya? Después de este video viene un video muy cortito sobre ostomías, ¿ya? Primero entonces vamos a ver las sondas y la primera y más común a nivel digestivo es la sonda nasogástrica. Como bien dice su nombre, naso, nariz y gástrica, estómago, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos una sonda que ingresa a través de la nariz hasta llegar al estómago. La principal función de esta sonda es la alimentación, ¿ya? Pero también se puede usar a veces para descomprimir el estómago. Entonces, una sonda nasogástrica, ¿cierto? Es un procedimiento que comunica la vía digestiva, quiere decir, perdón, el estómago, con el exterior, ¿ya? Como bien sabe en la imagen, ustedes pueden ver que la sonda ingresa a través de la nariz, baja por nuestra faringe, laringe, se desvía inmediatamente hacia, recuerden que ahí en la glotis, que es donde está este ejercicio que nosotros hacemos para tragar saliva, cuando tragamos saliva, se cierra la vía respiratoria y pasa la saliva hacia el estómago. Si no hacemos una buena deglución o nuestra deglución está alterada, la saliva se iría a la vía respiratoria y es ahí cuando nos atoramos, se nos va por el camino viejo, ¿cierto? Por ende, la sonda nasogástrica durante su instalación tiene mucho riesgo de irse también hacia el pulmón. Así que, ojo, tiene que ser siempre instalada por profesionales. ¿Cuáles son los objetivos de esta sonda? Primero, poder administrar alimentos y medicamentos a pacientes que tengan alguna dificultad o una incapacidad para deglutir. Establecer también un mecanismo para poder efectuar la succión de contenido gástrico, para prevenir la distensión gástrica, náuseas y vómitos. ¿Qué quiere decir esto? Que colocamos esta sonda para yo después conectar una jeringa y empezar a aspirar para sacar líquido que haya en el estómago, ¿ya? Cuando hay pacientes que por algún motivo tienen su estómago muy hinchado, por ejemplo, se sometieron a algún procedimiento endoscópico y quedaron con el estómago muy distendido, muy hinchado, ya aspiramos a través de esta manguerita, que sería la sonda, todo lo que encontremos en el estómago, ¿ya? Y eso también a las personas que están padeciendo de esto les provoca náuseas y vómitos. Además, una sonda nasogástrica también sirve a las personas cuando les quieren hacer lavado de estómago, como se dice muy comúnmente, y es principalmente para aquellas personas que se han intoxicado con algún medicamento, ¿ya? Cuando hay personas que, sobre todo aquellas que desean cometer autolisis, autolisis significa matarse a uno mismo, el suicidio a través de la ingesta de muchos medicamentos, cuando llegan estas personas a la urgencia, lo primero que indican es colocarle una sonda para tratar de sacarle todo del estómago para evitar que esos medicamentos que tiene la persona en el estómago con los cuales se intentó intoxicar o matar no sean absorbidos, o sea, no sigan avanzando a través del sistema digestivo, ¿cierto? Sino que poder sacar del estómago lo que más se pueda. Y para eso se coloca agua tibia y se retira agua tibia, se coloca agua tibia, se retira agua tibia, y otras personas que usan suero, ¿ya? Hasta que se pueda sacar y lavar y sacar todo lo que se pueda del estómago, ¿ya? Además, también se puede hacer un drenaje gástrico por gravedad. Eso quiere decir que son unas sondas que se llaman a caída libre, ¿ya? Que son sondas que se dejan ahí siempre para que la persona pueda eliminar los líquidos que tenga en el estómago. ¿Cuáles son las complicaciones? La verdad es que la sonda nasogástrica tiene muchas complicaciones y son muy pocos los pacientes en los que está indicada. De hecho, como yo trabajo en la parte oncológica, en los pacientes oncológicos está casi contraindicada. ¿Ya? Una de las pocas sondas nasogástricas que he visto han sido instaladas en pabellón o por cirujanos especialistas, ya que la persona con cáncer normalmente
tiene un alto riesgo de hemorragias, tiene un alto riesgo de perforar a veces el esófago. Además, tiene un alto riesgo también de poder pasar a llevar algún tumor o nódulo o ganglio, ya que esté en el tubo digestivo y que simplemente no sepamos, ¿ya? Aparte que normalmente el paciente oncológico, sobre todo que es un paciente oncológico terminal, normalmente deja de comer porque ya se está acercando, por así decirlo, al final de su vida. Por ende, el paciente que deja de comer porque ya está falleciendo o va a fallecer al corto plazo, no es siempre bueno instalar una sonda nasogástrica, perdón, por el alto riesgo que tienen y por lo incómodo que es. Una persona que está falleciendo está con mucho dolor, está con mucha molestia y que más encima le pongan un tubo por la nariz que le va a estar molestando, que le va a dar náuseas, que se va a sentir atorado, probablemente va a querer quitársela, no la va a querer tener, porque también esta sonda es muy incómoda. Ya son pocos pacientes que la toleran bien, ¿ya? Para las personas que sí se pueden colocar una sonda, ya que normalmente son pacientes postrados que fueron secuelados, por ejemplo, de algún accidente vascular, ¿cierto? Nosotros vimos ya el accidente vascular lo que era, fueron secuelados de un accidente cerebrovascular. Ellos, por ejemplo, sí pueden tener una indicación de sonda, normalmente son siempre vistos por fonoaudiólogos. Pero durante la instalación, cuando están colocando la sonda, tenemos el riesgo de que pasemos muy rápido la sonda y provoquemos un traumatismo. ¿Qué es un traumatismo? Un daño, una herida, ¿ya? Y a través de esta misma herida podemos también provocar hemorragias o sangrados de la nariz, de la faringe o de la laringe, que es lo que sigue más abajo. Además, podemos obstruir la vía aérea, como yo les decía, en alguna parte, luego de que tragamos en el cuello, hay dos caminos, un camino al estómago y un camino a la vía respiratoria. Y si la persona que colocó la sonda no tiene una expertise suficiente o simplemente el paciente no cooperó lo suficiente para poder colocar esta sonda, porque esta sonda la meten por la nariz y se le indica al paciente que trague, que trague, que trague, que trague, porque a medida que el paciente va tragando, la persona va empujando la sonda y también se va cerrando esa puerta hacia los pulmones. Entonces se coloca la sonda y se le dice al paciente, trague, 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 y la enfermera o el médico va empujando la sonda para que la sonda vaya avanzando, ¿cierto? Y la persona, el paciente en este caso, va tragando y va tragando agüita o saliva y va tragando, y al tragar va cerrando, ¿cierto? Como yo le decía, la vía hacia los pulmones. Y cuando el paciente no coopera o no traga, eh, hay mucho riesgo o está un poco inconsciente, hay mucho riesgo de que esa sonda se vaya al pulmón y no al estómago y ahí sí que tendríamos muchos problemas. Además, hay alto riesgo de aspiración de contenido gástrico. ¿Ya qué quiere decir eso? Que como esta sonda llega hasta el estómago, poquito antes del estómago hay un pequeño esfínter, como una puertecita, ¿ya? Y esta puertecita siempre está cerrada, pero si colocamos un tubo que va a llegar al estómago, esa puerta va a quedar abierta, ¿ya? Entonces, porque está un tubo metido ahí, entonces hay mucho riesgo de que el contenido, el líquido del estómago suba a través del esófago, ¿cierto? Y se pueda ir también al pulmón. También se pueden hacer heridas o traumatismo, que es lo mismo, en el esófago o perforar literalmente el esófago o también el estómago. Además, hay otras complicaciones que son un poco más leves, que son irritaciones de la nariz, de la faringe, del esófago, gastritis, etcétera. Ahora, si ya tenemos a un paciente en un domicilio que tiene una sonda nasogástrica, ¿ya? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Primero, estar todos los días revisando esta sonda. Como normalmente es una manguera bastante incómoda para la persona, el paciente normalmente va a tender como a quitársela. Por ende, hay que estar siempre mirándola, que esté bien fijadita, porque como vimos la primera imagen, a ver si poner para atrás, está pegada a la nariz para evitar que el paciente se la traccione, se la quite. Ya, porque si se la quita, al quitarla también puede hacerse un montón de heridas. Tienen que retirarse con cuidado y ojalá también por profesionales. Debemos fijarnos también en que los puntos de fijación, valga la redundancia, estén fijos y evitar que se corran por lo mismo.
eh, rotar los sitios de fijación para evitar las UPP. ¿Qué significa eso? Que vayamos, si ahora, por ejemplo, pegamos la sonda a la nariz, dejar descansar un poquito porque se nos pueden hacer heridas con las telas que pegamos la sonda, se nos pueden hacer heridas en la nariz, entonces, por ejemplo, después podemos pegarla en el bigote o por el lado, ¿cierto? Hay que ir probando otros lugares. Nunca se debe presionar más de lo que se debe, ya, o sea, si una persona, pero esto más que nada para las personas que las instalan, si una persona que la está instalando siente que hay algún tipo, como que no puede seguir pasando la manguera porque está chocando con algo, hasta ahí llega, porque si sigue empujando, 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 puede hacer alguna perforación, que fueron las cosas que vimos anteriormente, o alguna herida grave en el tubo digestivo. Eh, Se retira inmediatamente si vemos que el paciente está con alguna dificultad respiratoria. Esto también es para las personas que instalan sonda. O sea, si ustedes ven que una persona está, un profesional, una enfermera, un médico, le están colocando la sonda al paciente y ven que el paciente se está como empezando a ahogar, significa que la sonda no se está yendo al estómago, probablemente se está yendo al pulmón. Así que ustedes ahí tienen que tener ojo si están cuidando a alguien, ver ahí que quizá el médico, la enfermera no está haciendo el procedimiento bien y tienen que estar atentos a ustedes para cuidar al paciente. También hay que evaluar la retención gástrica en pacientes que estén con esta alimentación o con problemas de evacuación gástrica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sonda de por sí queda puesta y al final de la sonda normalmente dejan una jeringa solita, conectada a la sonda, una jeringa como grandota, ¿no? Esas jeringas con las que nos inyectan medicamentos, una jeringa grande, gordita, y el paciente normalmente, si ustedes no le dan alimento por varias horas o simplemente el paciente está en ayuno, por ejemplo, igual desde el estómago empiezan a salir ciertos líquidos. ¿Ya? Y el líquido normal del estómago es una mucosa transparente, es como saliva con burbujitas, por así decirlo, ¿ya? Así es el contenido gástrico, es el transparente. A lo más puede tener un pequeño color amarillo si es que la persona estuvo comiendo hace poco rato. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido de retención gástrica que llaman aquí? La retención gástrica es un contenido medio café, como Coca-Cola. Si está saliendo un líquido como café, como Coca-Cola, eso es un contenido de retención gástrica y hay que estarlo informando si es que es en grandes cantidades, perdón. Si es pequeño y fue una vez, no pasa nada, pero si es harto y se está repitiendo bien seguido, hay que notificarlo porque probablemente se necesite sacar la sonda, se necesite cambiar por otra o que simplemente, como les decía al principio, retirarla de una sola vez. Si está caída libre significa que cuando queda con esta jeringa que yo les decía, hay que estar midiendo lo que va saliendo cada 12 horas. Ya mañana y tarde, estar viendo eh, qué contenido está saliendo por esa jeringa, porque sale solo. No es que ustedes tienen que estar sacando, aspirando con la jeringa como cuando se hace un lavado, sino que solito va subiendo por la manguerita el líquido que está en el estómago. Y hay que estarlo midiendo, si sale bien, si no sale bien también. Ahora, otra sonda y la más común, sobre todo en hombres más que en mujeres, es la sonda vesical o catéter urinario o sonda Foley también se le dice, ¿ya? Esta es una manguerita normalmente de látex o de silicona que se introduce a través del meato urinario. Recuerden que nosotros vimos anatomía y les indiqué dónde estaba el meato urinario, por dónde orinaban las mujeres y por dónde orinaban los hombres. A través de ese orificio se instala una sonda. Este procedimiento siempre es hecho por profesionales de enfermería, a lo más un médico, y normalmente el médico es urólogo, ¿ya? Es más común en los hombres, sobre todo aquellos que tienen algún problema a nivel de la próstata. Em, Ustedes van a ver una manguera normalmente amarilla, que es la más común, que sale a través del orificio del meato urinario, en este caso de la imagen del hombre, de su pene, ¿cierto? Y sale y se van a encontrar al final con una manguerita que tiene dos vías, ¿ya? Como bien sale la persona que está manipulando esta sonda, la idea es que cada vez que ustedes manipulen una sonda la hagan con guantes. Y el hecho que una persona tenga una sonda no quita que tengamos que hacerle su aseo. Con mayor razón, una persona que está con una sonda, hay que hacer un aseo genital.
ya de la misma forma como lo vimos en la clase pasada. Ya uno retrae el prepucio, o sea, baja el cuerito del pene, por así decirlo, y pasamos una tórula con agua jabonosa y luego una tórula para enjuagar con agua tibia simplemente. ¿Ya? Se limpia siempre bien el pene por dentro y por fuera. Lo que no tenemos que manipular ni tocar tanto es la sonda en sí. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué sería entonces esta sonda o cateterismo vesical o uretral también, cierto? Es una técnica de manipulación estéril y al ser estéril debe ser manipulada por enfermeros o médicos. Y está caracterizada por introducir una sonda a través del meato urinario para poder llegar a la vejiga que está más arriba, con fines diagnósticos como terapéuticos, o sea, ya sea para tomar algún examen, ¿ya? O simplemente para quedar con una sonda para poder orinar, porque la persona ya no puede orinar por sí sola, sino que necesita ayudarse de esta sonda. Entonces, como bien sabe la imagen aquí, la sonda normalmente es planita. Ustedes ven aquí que hay una que tiene un globito. A ver si puse foto, sí, sí puse más foto adelante. Ustedes ven que tiene un globito. Normalmente la sonda no viene con ese globito inflado. Esto viene todo parejito, como una manguera, como si nada, ¿ya? Y se introduce a través del pene y cuando la enfermera o el médico se da cuenta que llegó a la vejiga, deja de introducir la manguera, se detiene y a través de un pequeño orificio por aquí inyecta aire a la sonda. Y al inyectar aire se infla este globito o CAF que se llama, CUF, también se escribe CUF, se infla el CAF y al inflarse el CAF, como vemos acá, hace que la sonda no se suelte, es como la fijación, ayuda a que la sonda quede fijada en la orina en este caso y no se salga, porque es muy fácil que se caiga una sonda, una manguerita que se mete, es muy fácil sacarla, es muy fácil que se caiga por sí sola. ¿Ya? Y a través de los orificios que están en la puntita de la sonda, como se ve aquí, a través de esos orificios pasa la orina por la manguerita hacia abajo y cae finalmente a una bolsa recolectora. Nunca esta bolsa recolectora es tan corta como la de la imagen, ¿ah? No es tan aquí como que está pegadita casi al pene, no. La bolsa recolectora es bastante larga, normalmente en los pacientes que están postrados o con dependencia severa, que es lo mismo, esta bolsa está amarrada principalmente a la cama. Pacientes que todavía son autovalentes y que no están postrados, les gusta amarrársela a la pierna porque es mucho más cómodo para ellos. ¿Cuáles son los objetivos de tener esta sonda puesta? Primero, facilitar que la orina salga de la vejiga, sobre todo aquellos que no pueden orinar por sí solos. También para tomar alguna muestra de orina, aquellas personas que tampoco pueden orinar por sí solas. También para medir el flujo exacto de orina. ¿Quiénes necesitan estar midiendo la orina cada rato? Normalmente algún paciente en UCI, por ejemplo, ¿ya? Pacientes que están en la UCI o hospitalizados por algún motivo específico, un poquito más grave o delicado, o que se van a operar, están con una sonda y que necesitan estar midiendo la cantidad de orina que está haciendo. También para irrigar la vejiga, eso es menos común, pero también puede que lo vean, ¿ya? La irrigación vesical. Más adelante les voy a mostrar más o menos cómo es la sonda de la irrigación vesical. Y también determinar cuál es la cantidad de orina residual, eso quiere decir que a través de una persona que quiere ver cuánta orina tendrá en la vejiga esta persona y la persona como está normalmente inconsciente, no puede orinar por sí sola, se le instala una sonda solamente para drenar la cantidad de orina que pueda tener en su vejiga, nada más que para eso. Pero lo más común es el primer objetivo, que es poder facilitar la salida de orina de la vejiga, sobre todo para las personas que no pueden orinar. ¿Quiénes tienen indicada esta sonda? Las personas que tienen retención urinaria, ¿ya? ¿Quiénes hacen retenciones urinarias más seguidos? Aquellos pacientes neurológicos. Los pacientes neurológicos son personas que tienen alteraciones neurológicas, valga la redundancia, que normalmente están asociadas a alteraciones cerebrales o alteraciones urológicas. Las alteraciones urológicas son del sistema urinario, ya sea riñón, uréteres, vejiga, próstata, etc. También se le indica, como yo les decía recientemente, aquellas personas que tengan que estarle midiendo su orina a cada rato,
¿ya? Por ejemplo, las personas inestables, con trastornos de conciencia, cirugías, etc. También a las personas que están con hematurias macroscópicas. ¿Qué son la hematuria macroscópica? Muy buena pregunta. La hematuria significa orina en sangre y macroscópica significa que nosotros realmente estamos viendo la orina roja. Cuando hay hematuria microscópica, porque hay macro y micro. Microscópica sería una orina que ustedes al ojo la ven amarilla o blanca o transparente, perdón, la ven entre comillas normal, pero si esa orina la llevan a un examen de sangre, el examen, perdón, a un examen, a un laboratorio donde examinen su orina, probablemente el laboratorio le va a decir, oh, hay pequeñas cantidades de sangre. O sea, en esa orina había sangre, pero al ojo no se veía, pero a un microscopio sí se veía pequeñas pintitas de sangre probablemente, ¿ya? Y la hematuria macroscópica significa que es grande la cantidad de sangre, por ende al ojo nosotros vemos que esa orina está roja, por ende hay sangre. También se puede indicar de una manera transitoria o permanente. Por ejemplo, la transitoria sería a una persona que le necesitamos tomar un examen de orina y no puede orinar por sí solo. Esto ocurre normalmente en los niños, que no, uno si le dice orina no va a orinar, sobre todo en bebés, sino que le colocan una sonda para poder sacar orina de la vejiga, le sacan la sonda, ¿ya? O sea, la colocan solamente para sacar orina. Y normalmente esta sonda es, espérenme, así, como la primera imagen. Es una sondita así. Entonces, esta sonda se introduce en la vejiga, la orina empieza a salir, sale la orina que deseen sacar y se saca la sonda. ¿Ya? Eso es un cateterismo vesical transitorio. ¿Ya? O sea, solamente colocamos la sonda para poder sacar un poquito de orina. ¿Ya? Eh, o también para las personas que tienen globo vesical. ¿Qué es el globo vesical? El globo vesical, como dice su palabra, simplemente la vejiga en este caso se infló como un globo, ¿ya? O sea, ustedes van a ver que la zona suprapúbica, probablemente la persona está hinchadita, y si ustedes se han dado cuenta que no ha orinado, probablemente está toda la orina acumulada ahí. ¿Y por qué no orina? Dice usted, ¿por qué no orina? ¿Y por qué tiene la vejiga llena de orina? ¿Y por qué no hace pipí? A veces hay alteraciones a nivel del cerebro, hay alteraciones a nivel de los músculos, hay infecciones urinarias graves o hay alteraciones en la próstata o en la uretra o urinaria, en los riñones, no sabemos, pero hay alguna alteración que está haciendo que la persona no bote su pipí y esté acumulando en la vejiga. Y en esos casos también colocan esta sonda de una sola vez para drenar y poder desinflamar esta vejiga que estaba hinchadita, llena de orina. También se deja de una manera permanente, o sea, por un buen tiempo. Normalmente esta sonda se llama Foley, ¿ya? Cuenta con un CAF, que es este globito que yo les decía, como bien sale la imagen aquí, este globito que se infla, que ayuda a la fijación y se utiliza por varios días. Y tenemos tres distintas sondas. La primera ya la expliqué, la de una vía que es para sacar orina, ya principalmente es para poder sacar orina y es para hacerlo una sola vez. La segunda sonda, ya, es esta que tienes dos vías, una por aquí y otra por acá. Por una conectamos una bolsa recolectora de orina, que es la que me está recibiendo toda la orina que viene saliendo de la vejiga, y por la otra vía, por el otro camino, que queda normalmente así nomás, por este es para inyectar aire. A través de aquí yo coloco una jeringa, miento, no se coloca aire, se coloca suero. Me, me corrijo ahí. Se inyecta una cantidad de suero, ese suero ingresa por aquí, por otra vía que hay dentro, y ese suero va a inflar el globito o el CAF que yo les decía. O sea, una vez que la enfermera, en este caso el médico, introduzca la sonda a través del meato urinario, llegue a la vejiga, llego a la vejiga, la persona que está instalando la sonda se detiene, infla el CAF con suero, ese CAF queda inflado y eso hace que quede fijado a la vejiga y no se caiga. Y ahí luego conectan acá, ¿cierto? Una bolsa recolectora que después va a recibir la orina. Y finalmente tenemos esta última sonda que tiene tres vías. Una, dos, tres. Ustedes dirán, ¿para qué es la tercera? La tercera vía, ya aplicamos que la primera es por donde sale la orina, ¿cierto? En este caso
es la del medio, por donde se conecta una bolsa recolectora, que es otra manguerita más larga que llega a una bolsa, donde va a caer la orina. La otra vía ya dijimos que era para inyectar suero para poder inflar el CAF o también globito, que está casi llegando a la punta de la sonda. Y la última vía normalmente está conectada a una bajada de suero, ya una gran cantidad de suero. ¿Para qué es ese suero? Ese suero llega a la vejiga y como que entre comillas lava la vejiga, la lava. Ya cuando hay personas que han sido sometidas, no sé, a alguna cirugía de la vejiga o tienen algún problema específico en la vejiga, alguna enfermedad de la vejiga, por ejemplo, un tumor de vejiga, y esa vejiga adentro tiene heridas, por ejemplo, para evitar que estas sondas se tapen con algunos coágulos, lo que hace esta irrigación vesical, que es una gran cantidad de suero, yo creo que son por lo menos 3 litros de suero, están ingresando constantemente a través de otra vía que hay por dentro que no se ve, que va por dentro de esta manguerita, ingresa a la vejiga en este caso y la llena de líquido y como que la lava. ¿Ya? Y ese líquido después simplemente va saliendo junto con la orina nomás, o sea, va a salir una orina más diluida, más lavadita, no tan concentrada. En este caso no va a haber hematuria, o sea, no va a haber sangre en la orina porque ya este suero que estamos poniendo dentro de la vejiga está ayudando a lavar la vejiga y a evitar, ¿cierto?, que salga una gran cantidad de sangre, por ejemplo. ¿Lo van a ver? Puede que sí, puede que no. La verdad es que yo lo he visto en pocas ocasiones, pero igual es bueno que lo sepan que existe. Lo más común, lo que ustedes más van a ver es la segunda, es esta. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Normalmente las personas que pueden estar usando pañales, una persona que usa pañal y está orinando en pañal, no es nada necesario que esté usando una sonda. Por ende, no está indicada en ello. También en personas que tienen su próstata inflamada de una manera aguda, no de una manera crónica. Y también en personas que tengan algún daño en la vía urinaria en general, como de antes, ¿ya? Y así en las mujeres, en este caso, yo le mostré recién una imagen de un hombre, las mujeres se coloca en la uretra. Esto lo hace una enfermera o un médico, como yo decía, e introduce esta manguerita a través de ese pequeño orificio, ¿ya? Y está en este caso de 2 vías. En los hombres se introduce directamente por el pene, el meato urinario del pene hacia adentro. También esta es de 2 vías. Ya recuerden que por una vía, en este caso después que la persona instala la sonda, conecta aquí una manguera larga que llega a una bolsita que es la que recoge la orina y la otra queda así porque por esta vía se utilizó para poder inyectar suero, para poder inflar adentro de este globito que yo les mencionaba. ¿Qué complicaciones podemos tener en las sondas urinarias? Hay bastante, ¿ya? Pero las más comunes es la infección, ¿ya? Ya que la vejiga se considera un lugar estéril. El hecho que la estemos comunicando, por así decirlo, con el exterior, hay mucho riesgo de que hayan infecciones, ¿ya? Así como las mujeres hacemos igual hartas infecciones urinarias, es más común en las mujeres las infecciones urinarias, en los hombres que tienen una sonda para orinar, también es muy común que hagan infecciones urinarias. Otra complicación común cuando están puestas por un corto tiempo es que deje de salir orina y que deje de funcionar esta sonda porque se tapó con algún coágulo de sangre. A largo plazo, el uso de esta sonda también podemos tener infecciones y también a veces pueden haber dificultades o imposibilidad incluso de poder desinflar este CAF o balón o globito del catéter. Y si no hay ninguna complicación y la persona está bien, la sonda debería cambiarse estrictamente cada 15 días. Pero la norma actual he visto que lo están cambiando una vez al mes más o menos. Las que son de látex y las de silicona pueden durar mucho más tiempo. Ya, pero normalmente la indicación de cada cuánto tiempo se debe cambiar la sonda lo da la misma enfermera que la instaló o algún médico que esté tratando al paciente. Ya, la indicación de cambio no viene de otro lugar. Ahora la persona debe bañarse igual cuando tenga puesta esta sonda, ¿ya?
o ustedes hacen el aseo en cama o la persona se puede levantar a ducharse. Ya no es necesario desconectar nada. La sonda es un circuito completo. Ya ustedes cuando manipulen esta sonda, ustedes no tienen que instalar, no tienen que inflar o desinflar, en este caso este balón, este CAF. No, ustedes lo único que tienen que hacer, ¿cierto? Es limpiar y hacer un aseo genital, aunque la persona tenga sonda, secar bien, como ya lo vimos en la clase de aseo y confort. Y además, otra cosa que tienen que hacer es estar bajando, ¿cómo se dice? Vaciando la bolsa de orina. Ya la idea es que esa bolsa no esté repleta de orina, porque tenemos mucho riesgo que toda esa orina que está en la bolsa, si está repleta, está muy arriba, se devuelva esa orina hacia arriba, hacia la vejiga, como que haya un rebalse, por así decirlo, de la bolsa y esa orina se devuelva hacia la vejiga y ahí tenemos también alto riesgo de infección. Por ende, la idea es que esa bolsa no pase más de media de orina. Ustedes ya ven que esa bolsa está medio de orina, tenemos que vaciarla y también colocarnos guantes y lavarnos bien las manitos y jamás desconectarlo. La desconexión o el cambio de sonda, cualquier cosa, debería hacerlo siempre un profesional. Debemos lavar ojalá 2 veces al día la zona genital, tanto el meato urinario como el tramo de la sonda que queda después por fuera. Ya no es necesario que laven con cloro ni con alcohol, nada, simplemente que eso se mantenga limpio. Ya hay a veces pequeñas salidas de orina y puede que esa zona igual quede con restos de orina. Se puede usar algunas cremas hidratantes, no directamente en la vulva, sino que principalmente en la piel cercana a los genitales, no en los genitales mismos. ¿Ya? Aquí dice como los genitales, pero ojo, es como alrededor de los genitales o en los lugares, por ejemplo, que a veces van pegadas las telitas de la sonda. Recolocar el prepucio a su posición original, cubriendo el glande después de cada higiene. O sea, nosotros bajamos el cuerito, por así decirlo, que se llama prepucio del pene, lo bajamos para poder limpiar, secamos bien y lo volvemos a subir para que cubra el glande. ¿Cuáles son los cuidados que debemos ver? Primero es cambiar el punto de fijación cada 4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que ojalá ustedes estén viendo que donde está pegada la sonda, si ustedes ven que esos pegotes, que se llaman telas, están causando mucho daño en la piel del paciente, tenemos que cambiarlas porque si no vamos a hacer alguna úlcera o herida. Como bien les decía recién, cuidar que el recolector de orina o esta bolsa de orina no se pase de, yo le digo de la mitad, acá dice 3/4, pero yo les aconsejo que no sea más de la mitad. Valorar siempre el punto de inserción de la sonda, o sea, eso quiere decir siempre estemos mirando a dónde está llegando la sonda y que esté siempre a la misma altura, que no se corra. Valorar algunas características de la orina, o sea, mirar también la orina cómo está saliendo, o sea, es una orina clara, una orina muy amarilla, una orina hedionda, una orina roja, una orina un poco oscura, o una orina a veces con sedimentos, con restos a veces como de algo, ya eso tienen que estarlo mirando. Si les tienen indicado que hay que estar midiendo la orina, bueno, la idea es que pues, ustedes tengan una jarrita que tenga medidores para ustedes estar midiendo la cantidad de orina que hace el paciente. No todos los pacientes tienen indicación de estar midiendo la orina, pero puede que les toque verlo. Además, ver que siempre esta bolsa recolectora esté bajo el nivel de la vejiga, o sea, nunca esta bolsa debe estar, ustedes levantarla sobre el nivel del paciente. Si el paciente está acostado, la idea es que la bolsa siempre esté bajo el paciente, a nivel de altura, no debajo de sus piernas ni de su espalda, no, se refiere que esté abajo de la cama colgada, ya que no toque el piso. Si la persona se levanta o ustedes van a hacer la cama y ustedes quieren desamarrar, soltar la bolsa de la baranda de la cama, donde sea que esté amarrada, ¿cierto? Ustedes no deben levantarla por sobre el nivel de la persona, del paciente en este caso, ¿no? La pueden soltar, la pueden mover de un lado a otro, ¿cierto? Pero no pasarla por arriba ni por abajo, sino que con este levantamiento que hacemos podemos hacer que refluya orina de abajo de la bolsa en este caso hacia la vejiga de nuevo y tenemos también un alto riesgo de infección. Y recuerden que esta bolsa no debería estar tocando el piso por ningún motivo.
por el alto riesgo de infección y por lo sucio que pueda estar el piso, ni por mucho que limpien igual. Se debe realizar el aseo genital y valorar que no se esté filtrando. Si ustedes ven que a través del meato está puesta la orina, ¿cierto? O sea, está puesta la sonda en este caso, pero ustedes ven orina, que está saliendo orina por los bordes, por la orilla, tenemos que avisar, ¿ya? Porque probablemente se puede haber desinflado un poco este balón, este CAF, ¿cierto? El paciente se puede haber traccionado, tirado, por así decirlo, la sonda y ese globo bajó un poquito y puede que esté haciendo alguna herida, no sabemos, ¿ya? Así que siempre que ustedes vean que está saliendo orina de mal olor, de mal color, o sea, de un color que no sea normal, por ejemplo, un café oscuro, un azul, he visto orinas azules, orinas rojas, ¿cierto? Ustedes ven que se está filtrando orina por la orillita del meato, o sea que la persona parece que está orinando igual por sus partes, no necesariamente está cayendo por dentro de la sonda, sino que está orinando como por fuera, también deben avisar, ya son como motivos de consulta. La sonda urinaria es la más común, es la que más van a ver, así que siempre que tengan dudas o consultas, pregunten y hablen con los profesionales que las van a instalar, ¿ya? Esta materia se las voy a mandar a sus correos, que estén muy bien.